Mientras el pulso frente al plebiscito para la paz apenas comienza, crece el debate frente a un eventual escenario de renegociación de los acuerdos con las FARC. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error. Ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Esta advertencia del jefe del equipo negociador del gobierno colombiano surge días después de que el uribismo decidiera impulsar el no en las urnas para, según sus argumentos, reorientar los diálogos de La Habana. Llegar el ilegítimo plebiscito permite reorientar el diálogo, darle garantías a la nación entera y también a la paz. A la controversia se suma el texto de la sentencia de la Corte que avaló la realización del plebiscito por la paz y que abre la posibilidad a una nueva negociación. No es incompatible con que ante la negativa del pueblo a través de las reglas del proyecto de ley estatutaria se ponga a consideración del pueblo una nueva decisión con unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron y fruto de una renegociación del acuerdo anterior o la suscripción de uno nuevo. Deberían o no ser renegociados los acuerdos de paz que pacten el gobierno de Colombia y la organización terrorista de las FARC tras un eventual triunfo del no en las urnas. El análisis y el debate hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, la declaración que ha entregado este martes el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano en el proceso de paz con las FARC. Antes de viajar a Cuba para un nuevo ciclo de conversaciones, Humberto de la Calle aseguró que pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error. El punto clave de la noticia. Este mensaje, que a juicio del propio jefe negociador es una reflexión más de tipo personal y sin ánimo polémico, dijo, es entendido sin duda como una respuesta a la postura que adoptó el uribismo frente al denominado plebiscito para la paz. El partido de oposición Centro Democrático decidió el pasado 3 de agosto impulsar la votación del no. Según ha defendido desde ese momento el expresidente de Colombia y senador Álvaro Uribe, que lidera este partido, negar en las urnas el plebiscito es, bajo su perspectiva, darle un sí a la paz, pero permitirle reorientar el diálogo con las FARC. En un momento crucial para los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, la puja entre los del sí y los del no en el plebiscito aumenta al pasar de las horas. Este martes, y antes de viajar a La Habana, el jefe de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos dejó sembradas en la opinión pública unas declaraciones que vuelven a poner el plebiscito en tema de primer orden para la agenda nacional. Después de una experiencia de casi 4 años, mi testimonio es que no hay espacio para reabrir las negociaciones. Es mi opinión. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión. A pesar que aún los colombianos no conocen los acuerdos definitivos firmados en Cuba, para la opinión de Humberto de la Calle, estos no son acuerdos que se puedan renegociar. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error. Ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito, repito, debemos tomar una decisión. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un periodo de incertidumbre. Fue un mensaje que tenía un claro receptor, aunque de la Calle no lo mencionó directamente. Se trata del expresidente Álvaro Uribe, que lidera la campaña por el no en el plebiscito, esgrimiendo entre sus argumentos que los acuerdos se deben revisar y no dar cabida a la impunidad. ¿Qué propondríamos nosotros si gana el no? No levanten la mesa de La Habana, sigan dialogando, reorienten los diálogos. Para Humberto de la Calle, de llegar a ganar el no en el plebiscito como lo impulsa el Partido Centro Democrático, sería un retroceso en la construcción del futuro. Sería un giro al pasado. No quiero imaginarme la enorme decepción nacional.
vendría un sentimiento de impotencia, de calamidad, de pesimismo que afectaría el desarrollo de nuestra nación. Pasado el ejercicio electoral, nos sentiríamos presos del pasado. Nos sentiríamos en una situación de impotencia, de no ser capaz de conducir nuestro futuro. Durante los 45 meses que llevan las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno, Humberto de la Calle ha insistido en que la última palabra sobre los acuerdos de paz la tiene el pueblo colombiano y ha mantenido el precepto de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Otra declaración que generó controversia referente precisamente al plebiscito fue la del Monseñor Dario de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, quien respondió lo siguiente al diario El País al ser consultado sobre cómo votaría en el eventual plebiscito. Yo creo que todo ciudadano honesto dará su voto por el sí a los acuerdos, y no solo a los que se hagan con las FARC, también a los que se hagan con el ELN. Su respuesta fue blanco de críticas por parte del uribismo. Millones de colombianos estiman, apreciado Monseñor, que puede haber acuerdos mejores. Y por esa razón, esos millones, honestos también, saldrán a votar a favor del no porque quieren hacerlo a favor de la paz, a favor de la justicia, a favor de la ley. Invitamos a todos nuestros televidentes a participar sobre nuestro tema de hoy en redes sociales. ¿Cree usted que de ganar el no en el plebiscito para la paz, los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC deberían ser renegociados? Opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados en Bogotá, Colombia. Nos acompaña Federico Hoyos, es congresista por el Partido Centro Democrático. Congresista, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros desde Bogotá Augusto Reyes, es abogado, estratega, analista político y además director de la firma de consultoría política Poder y Poder. Bienvenido, abogado, un gusto tenerlo. Hola Jason, muy buena tarde, muy buena noche también para mis compañeros de ESET. Y en nuestros estudios de NTN 24 nos acompaña Óscar Ortiz, ex SAR Anticorrupción, además fue gestor de la séptima papeleta, Revolución Ciudadana y Pacífica, que ordenó la expedición de la Constitución de 1991 en Colombia. Bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros, señor Ortiz. Jason, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar con usted, congresista Federico Hoyos, a propósito de la fecha de un plebiscito que todavía no conocen los colombianos. Ese día, cuando salgan a las urnas, ¿los colombianos van a decirle sí o no a la paz? Bueno, Jason, primero un saludo al doctor Ortiz y también a Augusto que nos acompaña en el panel. Más importante que la fecha son las condiciones de la votación. Estamos viendo un gobierno que está participando activamente, un gobierno que va a entregar casas y luego dice que voten por el plebiscito, unos ministros que están también, digamos, empeñando su palabra y están participando activamente en la campaña por el plebiscito, yendo a las regiones, incluso el ministro de Hacienda va y dice la primera cuota es esta, la segunda cuota es después de que apoyen el plebiscito, y eso es más importante que la fecha. Digamos, la inequidad entre quienes promovemos el no y un gobierno metido de lleno en esta negociación, con un agravante, unas FARC que no entregan las armas, un plebiscito que se podría desarrollar, y repito, podría, porque no se sabe y no quiero jugar a la futurología, se podría desarrollar en medio de una situación con las FARC aún armadas. Esta mezcla de gobierno empeñado a fondo con dineros del Estado y con toda la visibilidad e influencia que tienen los medios, de unas FARC armadas, en contra de una ciudadanía y de un grupo político que está promoviendo el no, es totalmente inequitativo. Abogado Reyes, ¿ese día se vota el sí o el no a la paz o qué se vota en ese plebiscito? Claro que sí, o sea, nada más ni nada menos que el sí o el no se traduce en el futuro de Colombia. Bien lo decía hoy el doctor de la Calle, o sea, no podemos arriesgarnos a dar un salto al vacío, no podemos arriesgarnos a que el día siguiente, a que el día después de la votación, nosotros como nación estemos ante una incertidumbre. Es preferible la certeza. El representante Federico ahora decía algunas cosas que confundían
el ejercicio del gobierno con la campaña del plebiscito. Yo recuerdo que nada distinto se hizo durante el intento de referendo del presidente Álvaro Uribe. Yo recuerdo que también el presidente Álvaro Uribe lo veíamos en todos los medios haciendo anuncios de gobierno, pero inmediatamente decía que había que apoyar el referendo que él estaba impulsando. O sea, no podemos tampoco confundir a la opinión en ese sentido. El gobierno tiene que seguir marchando, se tienen que seguir entregando casas, se tienen que seguir haciendo los anuncios de gobierno. Obviamente, menos mal, ya llegó por fin el detalle del fallo de la Corte Constitucional para que el gobierno y todos los equipos promotores o comités promotores tengan las reglas claras, tanto del sí como del no, para que puedan impulsar sus campañas. ¿Qué opina el señor Óscar Ortiz? Jason, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana que, a diferencia de los otros certámenes con urnas, le da una prioridad a los ciudadanos antes que a los propios partidos. Por eso la Corte Constitucional en su sentencia establece una serie de exigencias y fija unas claridades. Por ejemplo, desde el contenido mismo de lo que se va a someter a consideración de los ciudadanos. Insistentemente hemos visto cómo la publicidad oficial viene diciendo sí a la paz. Pues la Corte Constitucional con toda claridad establece que ese no es el contenido de la decisión que se va a poner a consideración de los ciudadanos. Es el acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC lo que será aprobado o improbado por los ciudadanos. Una publicidad que diga sí a la paz o no a la paz es una publicidad contra la Constitución, contra la ley, que está prohibida y que es abusiva, dado que la paz, según nuestra Constitución, es un valor, es un principio, es uno de los fines esenciales del Estado, es un deber y un derecho fundamental. En consecuencia, goza de una garantía que se llama contramayoritaria, es decir, no es la paz susceptible, por ser un derecho, de ser sometida a las urnas. La paz seguirá en nuestra Constitución. Una publicidad que diga sí a la paz pretende manipular racionalmente a los ciudadanos porque burla la atención. Como dicen los magos, distraen la mirada. Y por otra parte tienden a manipular emocionalmente a los ciudadanos. Esa es una publicidad tramposa y por eso le estamos solicitando al Consejo Nacional Electoral y a los órganos de control que investigue y sancione una conducta como esta que viola la Constitución y que es desleal con la libertad, con las garantías a la libertad del elector. Congresista Hoyos, a propósito de esto que está diciendo el señor Ortiz, yo quiero entrar en el término renegociación. Si lo que se está votando es un modelo de paz que se está acordando, ¿cabe la esperanza, como dicen ustedes, de que si gana el no en el plebiscito se pueda volver a la mesa y ajustar lo que de pronto todavía no convence a los colombianos? ¿O como lo dijo Humberto de la Calle, sería un grave error? ¿O como lo ha dicho el expresidente Gaviria, que ha estado a cargo del voto a favor de este plebiscito, sería volver a la guerra? Bueno, en primer lugar, yo comparto plenamente lo que el doctor Ortiz ha dicho y, digamos, la lucha que está dando para que no se confunda la ciudadanía, acá diciéndole que al votarse el plebiscito está votando por la paz únicamente y que el gobierno utiliza la seductora palabra paz para vender unos acuerdos que pueden ser sobre tierras, participación política, lucha contra las drogas, participación política de las FARC, reparación de víctimas, pero eso no supone necesariamente la paz del país. O sea, el país va a votar sí o no y al otro día, si gana el sí, supongamos que gane el sí, al otro día el país no va a amanecer en paz. Es decir, los atracos en las ciudades continuarán, la extorsión en diferentes municipios del país continuará, el ELN seguirá armado, de manera que me parece muy precisa, digamos, esa solicitud y, digamos, loable además. Ahora, la renegociación y la apertura de ciertos puntos. Esta mañana el doctor de la Calle lo veía con mucha atención en su alocución y decía que le parecía inconveniente y que el país entraría en una especie de caos donde llegara a ganar la opción contraria al sí que él promueve. Y la pregunta que yo hago es ¿por qué? Es que la negociación tiene que ser hecha a la medida de los colombianos y de lo que los ciudadanos colombianos quieren, no a la medida de las FARC.
y sé que hay una preocupación concreta en la materia de participación política por parte de guerrilleros, concretamente de jefes guerrilleros como alias Timochenko, Pastor Alape y otros. Entonces, ¿por qué no se va a renegociar y se va a revisar este tema? Y segundo, el tema de justicia. Si la ciudadanía está pidiendo que haya penas efectivas de cárcel entre 5 y 8 años, como lo hemos dicho nosotros, no tienen que ser penas de 15, 20, 25 años, penas reducidas pero efectivas. ¿Por qué no se va a revisar este tema? Nosotros no estamos diciendo arranquemos la negociación de ceros, estamos diciendo si gana el no, esto es un mandato claro para que se renegocien los acuerdos. Ahora el doctor de la Calle esta mañana dijo, digamos, lo caótico que podría ser, pero luego no dijo por qué. Nosotros decimos, esta negociación tiene que ser a la medida de lo que los ciudadanos de Colombia quieren y no a la medida de lo que en secreto las FARC y el gobierno están acordando en Cuba. Abogado Reyes, ¿qué opina? ¿Cabe la palabra renegociación en un no del plebiscito? Yo creo que es una situación muy compleja. Yo sí quiero preguntar, y que los televidentes también se hagan esa pregunta, es si realmente las FARC estarían dispuestas a renegociar. Y esto no significa que el acuerdo se esté palabreando, es a la medida de las FARC. No, señor, sencillamente es que en esta mesa de negociación está el gobierno de una parte y las FARC de otra parte. Acá se están dirimiendo conflictos que durante años, han sufrido el pueblo colombiano. Y se están llegando a unos acuerdos de punto medio, inclusive puntos imperfectos, pero es mejor mantener un punto imperfecto sobre la mesa, desarmar a las FARC, reparar a las víctimas y no que al otro día exista una incertidumbre y unas FARC armadas y dispuestas a no volverse a sentar a la mesa con ningún gobierno y volver al monte. Eso sí es un riesgo.